Amigos, soy Johnny Ampuero. Quiero contarles que en la época de los 80 era impensado que alguien pudiera escribir un libro, menos llegar a publicarlo, más si se trataba de un libro de poesía. La ignorancia sobre los derechos de autor y el alto costo que se debía pagar a una imprenta hacían de ello una misión imposible. Además, existía una alta tasa de población analfabeta en toda América Latina. Por eso, un gran porcentaje de las personas no sabía leer ni escribir, y entre quienes sí sabían, poseían una escasa capacidad de comprensión de lectura. A modo de ejemplo, en los sectores rurales de Chile, gran parte de los niños no asistía a las escuelas porque debían colaborar en los quehaceres del hogar, y quienes sí lo hacían, en la mayoría de los casos solo cursaban hasta segundo año de educación general básica, que hoy son ellos la mayoría de los abuelos que crecieron en los campos y de quienes he escuchado esta versión de parte de la historia de la educación que se brindaba en los sectores rurales. Ya que esto no se basa en estadísticas, pero son datos transmitidos en forma verbal de la propia boca de ellos, a través de historias nocturnas que se acostumbraba a contar en reuniones familiares, con la intención de que los jóvenes valoren y aprovechen la enseñanza que reciben, pero sintiéndose orgullosos de los esfuerzos familiares y no avergonzados de su condición humilde. Puesto que en esa época, para llegar al colegio, de lunes a viernes y de marzo a diciembre, debían caminar descalzos por muchos kilómetros. Y crecieron, obviamente, entregando un chaleco o pantalón que les quedaba chico a un hermano menor. Afortunadamente los tiempos han cambiado y el mayor acceso a educación y la tecnología permiten que hoy usted pueda disfrutar de este libro y yo le agradezco que lo haga. Bendiciones, un gran abrazo.